Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a esta materia, este seminario denominado Políticas Públicas y Planificación del Turismo Social, en el marco de la Diplomatura Universitaria en Gestión Estratégica e Innovación en Turismo Social y Sindical. Bueno, para mí es un gusto estar acompañándolos. Mi nombre es Roberto Díaz. Eh, Actualmente soy docente de varias universidades, tanto en Córdoba como en la provincia de Buenos Aires. También me dedico a lo que es la consultoría en general, en lo que tiene que ver con el desarrollo turístico. He tenido la suerte de trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. He tenido la suerte también de conducir, de coordinar diferentes procesos de planificación relacionados con el desarrollo turístico sostenible. Y para mí es un gusto estar acompañándoles en esta instancia que imagino que va a ser la primera de muchas en las cuales vamos a ir desarrollando diferentes cuestiones estratégicas interesantes que nos van a generar sin lugar a dudas oportunidades en términos de lo que es el desarrollo del turismo social en un marco que se busca que sea abarcativo y además que el contenido que les acerquemos sea suficientemente didáctico como para que rápidamente puedan identificar estos conceptos y estos esquemas conceptuales en las realidades de sus territorios. Nosotros, en lo que tiene que ver con la gestión estratégica, buscamos que ustedes puedan lograr, como decía, identificar determinadas situaciones donde puedan aplicar estos conceptos, donde puedan ponerlos a prueba, buscar articulaciones, horizontes de trabajo en pos de desarrollar el turismo social. Y en lo que refiere a la innovación, bueno, hay ahí sin lugar a dudas un margen realmente importante, ¿no?, para el desarrollo de lo que tiene que ver con diferentes innovaciones, dado que hay una importante vacancia, ¿no?, en lo que es puntualmente el enfoque o puntualmente a lo que se apunta con el turismo social, más allá de que hace ya un buen tiempo que estamos supuestamente insertos en el paradigma del turismo sostenible. Entonces, en lo que vamos a desarrollar en el día de hoy a través de este seminario, de esta clase, vamos a repasar algunas concepciones relacionadas con el turismo social, vamos a hacer algunas vinculaciones del turismo social con las políticas públicas, puntualmente también vamos a examinar sobre el concepto de políticas públicas y algunas menciones relacionadas al respecto haremos. También señalaremos algunas experiencias de políticas públicas relacionadas con el turismo social y también buscaremos finalmente vincular todo esto que vamos a ver con aspectos desarrollados o con aspectos que tienen que ver, perdón, con el desarrollo territorial, ¿no? Y esto va a tener puntualmente que ver con una concepción de lo que tiene que ser la planificación en términos del turismo sostenible y puntualmente en términos de lo que tiene que ver con el turismo social. Bueno, muy bien, entonces arrancando ya con los contenidos directamente de lo que es esta clase, lo primero que deberíamos repasar sería el concepto de turismo social, ¿no? Ya se los voy ahora a poner en pantalla para que ustedes lo puedan observar. Acá estamos trabajando o estamos recopilando una serie de conceptos y articulaciones conceptuales que ha trabajado Schenkel en un trabajo específico de turismo social que después ustedes pueden repasar en lo que es la bibliografía que también les adjuntamos. Y en términos de lo que es una definición que podríamos adoptar de turismo social, podemos decir que son las conexiones y fenómenos relacionados con la participación de las personas en el turismo, especialmente de las capas desfavorecidas de la sociedad o de aquellos que no pueden participar en el turismo por el motivo que sea. Acá, como ustedes ven, hace referencia al Buró Internacional de Turismo Social, que es la actual
Organización Internacional de Turismo Social, ¿no? Cambió el nombre, el buró era del año 1963 y hace un tiempo ya que ha cambiado de nombre, ha incorporado nuevos socios también y nos brinda esta definición que nos sirve para trabajar y articular con los diferentes conceptos que también vamos a ir repasando. Bueno, primero que nada lo que hay que decir es que estas definiciones tienen su evolución. Es decir, no siempre esta definición fue como la que estamos presentando ahora, ¿bien? Sobre todo se hacía énfasis, ¿no? Se hacía énfasis en lo que tiene que ver con lo que son personas desfavorecidas de la sociedad, ¿no? Sin tanta especificación en todo caso, ¿bien? Pero después se dice, digamos, de alguna forma la evolución de diferentes políticas, tanto en Europa como en la América Latina, fueron brindando un marco que hizo ampliar esta definición en relación a incluir determinados digamos, determinados perfiles, determinados sectores poblacionales que de alguna forma no quedaban completamente dentro de esta definición de desfavorecida en la sociedad y se decidió con el tiempo, en el marco de esta organización internacional, de incluir en esta definición, aquellos que no pueden participar en el turismo por el motivo que sea. Esto resulta muy interesante, ¿no? Porque así como diferentes actividades, diferentes fenómenos sociales, diferentes también actividades económicas, eh, muchísimas de los fenómenos que se dan en nuestra sociedad por los cuales intercambiamos algún tipo de bien o servicio o también relaciones sociales inclusive, han ido de alguna forma siendo conceptualizadas al ritmo de lo que fue la evolución del desarrollo hacia el concepto de desarrollo sostenible. Bueno, lo mismo ha ocurrido con el turismo, que también tenía su propia definición, y ha con el tiempo ido ampliándose o problematizándose para incluir lo que tiene que ver con la sostenibilidad y puntualmente estas dimensiones que tienen que ver con lo económico, lo social y lo ambiental, ¿no? Entonces, al ritmo del cambio de la conceptualización del desarrollo hacia el desarrollo sostenible, también ha ido cambiando la definición o aquellos aspectos que se deben incluir en la definición del turismo, y lo mismo por supuesto ocurre con el turismo social. De la misma forma, también se ha interpretado que todo tipo de turismo debe propender a la sostenibilidad y eso incluye también al turismo social. Yendo puntualmente a lo que nosotros podemos identificar, ¿no? Como diferentes elementos a considerar y que luego vamos a retomar en lo que participan, digamos, del turismo social. Por un lado podemos considerar lo que es la administración pública, que acá es importante tener en cuenta que algunos autores, por ejemplo, si hace referencia a la administración pública, yo preferiría por ahí quizás decir sector público o el Estado, porque también la administración pública tiene un recorte temporal en términos de que está más relacionado con lo que es el gobierno y no necesariamente va a pasar por la temporalidad más acotada que tiene el gobierno en relación a lo que es el Estado. Entonces, más allá de eso, vamos a seguir diciendo administración pública y nos vamos a referir, vamos a hacer referencia a que la administración pública va a tener que ver con el sector público y su actuación, sus organismos, sus entidades, en pos de lograr algún tipo de objetivo en función de alguna demanda, ¿no? Que ya vamos a ver eso puntualmente relacionado con las políticas públicas. Y otros actores que también participan del turismo social son los agentes privados, ¿no? Y acá encontramos dentro de las nuevas conceptualizaciones que con el tiempo van, como decía, modificándose, y van incluyendo determinados fenómenos y conceptos que por ahí en otros tiempos no eran tan comunes, ¿no? Entonces, dentro de los agentes privados podemos hablar de aquellos que están directamente vinculados a la economía social,
como las asociaciones civiles, las cooperativas, mutuales, etc., o indirectamente vinculados cuando comprenden organizaciones que, si bien no forman parte del tercer sector, presentan una cercana relación con este, como los sindicatos y comités de empresas. Entonces, como para arrancar, hemos hablado un poco de lo que es el concepto de turismo social, hemos hecho una breve referencia a la evolución, ¿no?, de lo que tiene que ver con el concepto de turismo social. Y la idea con identificar estos actores o estos dos actores o quizás tres, ¿no?, es después pensar el turismo social desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Y después de eso, también es pensar al respecto de lo que tiene que ver con el desarrollo territorial y con la planificación, puntualmente. Como ustedes verán, son temas bastante complejos, ¿no?, en los cuales podríamos tener mucho tiempo dedicado. Pero esa no es la idea, por lo tanto vamos a ir rápidamente pasando por las cuestiones que se consideran más importantes en función de la formación a la cual ustedes están asistiendo. Entonces, habiendo visto un poquito al respecto de lo que tiene que ver con el concepto de turismo social y los actores básicos que podemos identificar que participan en el turismo social o que podrían participar del turismo social, vamos a pasar ahora a ver lo que tiene a lo relacionado con las políticas públicas, ¿no? En este sentido, es importantísimo tener en cuenta de que, como decía, son temas bastante complejos y profundos y vamos a tener bibliotecas, ¿no?, en relación a lo que lo que son las políticas públicas y una evolución realmente muy importante desde el punto de vista histórico, político, geográfico, y muchísimas cuestiones que hacen que sea un tema realmente complejo. Pero acá vamos a extraer las concepciones que nos ayudan a articular, como decía, con el turismo social y también con el desarrollo territorial y la planificación. Entonces, retomando ahora y yendo a lo que tiene que ver con políticas públicas, lo primero que podemos decir es que el Estado se define y se redefine a partir de sus políticas públicas, ¿no? Esto lo vamos a ir diciendo antes de ir a las definiciones, ¿no?, como para dar algunas pistas y que vayamos reflexionando al respecto. También tenemos que decir que la relación entre el Estado y las políticas públicas es dinámica y genera un proceso de retroalimentación que va definiendo y redefiniendo el Estado a partir de las políticas públicas que éste implementa. Entonces, el Estado, a través de sus instituciones, le va dando un sustento legal, ¿no?, a lo que va realizando, básicamente, o lo que va produciendo también, a lo que va dando por respuesta y a veces a lo que no responde, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a charlar en un ratito. Pero es importante que el Estado se va haciendo a sí mismo, se va redefiniendo a partir de lo que hace y de lo que no hace puntualmente también. Entonces, es una relación dinámica que genera un proceso de retroalimentación. Entonces, nosotros podríamos hablar, por supuesto, de políticas relacionadas con el turismo, de políticas turísticas. ¿Qué hace el Estado o qué no hace con respecto al turismo? Ya vamos a retomar y vamos a hacer algunas preguntas que después le vamos a dejar para que ustedes, bueno, después reflexionen ya con mayor tranquilidad. Entonces, las políticas públicas, una primera y sencilla definición, y también muy conocida, tiene que ver y dice que es la forma por la cual el Estado da respuesta a las demandas de la sociedad o a los problemas que se le presentan. La verdad que es, desde el punto de vista de la simplicidad, es una definición muy satisfactoria, ¿no? Es la forma por la cual se da respuesta a determinados problemas que se le presentan, ¿no? Esto después lo vamos a problematizar un poquito, pero por ahora nos quedemos un poquito en esta definición, ¿no? Esta perspectiva, por supuesto, considera la política como un producto, ¿no?, como que se genera algo en función de estos problemas o demandas de la sociedad, que es una respuesta y termina siendo como
se puede considerar como una especie de producto generado a través de todo el sistema estatal, ¿no? En otras palabras, para solucionar los problemas, el Estado genera distintos tipos de productos. Veamos algunos de estos productos, ¿no?, que nosotros podríamos considerar también como políticas públicas. Tenemos desde bienes tangibles hasta servicios y bienes intangibles, regulaciones, normas y controles. Entonces, es amplia verdaderamente la variedad, ¿no?, de productos de las políticas públicas o políticas públicas, ¿no? Y es interesante, y por eso lo traemos a colación, reflexionar sobre también la gran cantidad, ¿no?, de políticas de otra índole quizás, pero que están directamente al mismo tiempo relacionadas con el turismo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que refiere con infraestructura y servicios. Este es un punto interesante, ¿no?, ya que el turismo ha sido visto, o por lo menos muchos de sus actores han dado cuenta de que se trata de una actividad eminentemente privada, en la cual no tienen como mucha cabida las políticas públicas. Esto no es una concepción que yo comparto, esto es parte de la experiencia en el intercambio con algunos actores. Pero si nos ponemos a pensar todos los bienes y servicios que necesita una actividad como el turismo para llevarse adelante, vamos a ver que sin lugar a dudas debe haber determinadas políticas públicas con un Estado que debe actuar específicamente en estos términos como para posibilitar que se desarrolle la actividad turística, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de caminos, cuando hablamos de comunicaciones, cuando hablamos de terminales, cuando hablamos de puentes, cuando hablamos de aeropuertos, servicios, ¿no? Servicios como la salud, la educación, la seguridad. Bueno, todas esas políticas también generan un basamento muy, pero muy necesario en términos del desarrollo de la actividad turística, sobre todo cuando hablamos de países que son denominados emergentes, ¿no?, en lo que tiene que ver ya específicamente con América Latina y la necesaria decisión en términos de inversión en algunos aspectos, en términos del rol del Estado en el desarrollo de la infraestructura y los servicios para la población, que después posibilitan actividades como el turismo, por ejemplo. Bueno, hay una complejidad aquí muy importante, pero lo que podemos decir es que sin lugar a dudas, la actividad turística como actividad transversal se ve afectada notoriamente por otros tipos de políticas, que pues son las políticas desde la migratoria hasta la de salud, hasta la de educación, ni hablar de la política de seguridad, la política de infraestructura en términos de lo que es la obra pública, por ejemplo, que decíamos hace un rato, y por supuesto también una clásica función del Estado relacionada con las regulaciones, normas y controles, ¿no? Controles que podemos pensar también a nivel local en términos de la habilitación de comercios, en términos de lo que es bromatología, también de seguridad, en términos de otras cuestiones más a nivel local. Bueno, cuestiones realmente muy importantes que hacen que deba ser considerada la política pública y cómo afectan, por ejemplo, a un proyecto o a una idea de desarrollo turístico en cualquier lugar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las políticas públicas, lo que tenemos que decir es que más allá de que existen, podemos decir, determinadas fórmulas para generar políticas públicas, hay formas de analizarlas, por supuesto, también bibliotecas al respecto de eso. Más allá de eso, algo que se pueden utilizar estas fórmulas, se pueden utilizar estos esquemas, que no vamos a ahondar ahora, para pensar políticas públicas. Lo que nos interesa ahora es darnos cuenta o ver un poquito más de que, más allá de que existan estos conceptos, estos esquemas conceptuales para la generación de políticas públicas, la verdad es que en la práctica las políticas públicas se producen a partir de un proceso complejo y no necesariamente lineal de decisiones, ¿no? Y esto se relaciona con algo muy interesante que plantean también
muchísimos autores dentro del ámbito de la política pública, ¿no? Que en términos de decisiones, de la toma de decisiones, uno de los aspectos más sustantivos del análisis de la política pública, también se considera que una decisión puede ser o puede consistir en no hacer nada. Ya vamos a retomar también en una de las definiciones esta cuestión. No hacer nada también puede ser una política. Esta decisión puede implicar no hacer nada con relación a determinada demanda o problema. Bueno, ahí es cuando esta definición tan simple y atractiva que habíamos citado anteriormente, por ahí se nos queda un poquito corta, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a complejizarlo un poquito e incorporar algunos elementos. Sí, muchas veces la decisión también puede consistir en no hacer nada, ¿no? Y ese tipo de no decisión resulta extremadamente relevante en la formación de lo que se llaman las agendas o los programas de actuación pública. Es decir, hay un filtro por el cual se toman algunos temas para hacer algo y también no se toman determinados temas. Bueno, yo creo que es un tema muy vigente hoy en día en nuestro país y es importante considerar esta cuestión a los fines de valorar también, ¿no?, la eficacia de lo que es la toma de decisiones, las políticas públicas y el accionar de una administración pública o gobierno. Pero bueno, vamos ahora sí, ya teniendo todos estos elementos, a ver dos definiciones específicas de políticas públicas que nos van a orientar en el resto de lo que vamos a también ver en este seminario. Entonces, las políticas públicas, de acuerdo a Tamayo Sáenz, también está otro clásico, ¿no? Son conjuntos interrelacionados de objetivos, decisiones y acciones desarrolladas a instancias o por el mismo gobierno y que tienen como finalidad dar respuesta a un problema público que ha sido identificado como prioritario o pertenece al conjunto de obligaciones que en un momento determinado se le atribuyen al gobierno. Interesantísimo, ¿no? Conjunto de obligaciones que en un momento determinado se le atribuyen. Es decir, que esto también de alguna forma con el tiempo puede variar. Y esto es interesantísimo considerarlo en los tiempos tan cambiantes en los que vivimos, ¿no? El rol del Estado, qué tipo de rol. Y también nos dice, ¿no?, que tiene como finalidad dar respuesta a un problema público que ha sido identificado como prioritario. Fíjense, se identifica como prioritario. O sea que hay una identificación y un filtro que hace que eso sea prioritario, sea seleccionado como prioritario. Bueno, aquí hay una cuestión muy interesante que más allá de la Constitución, del conjunto de leyes que están previstos, que están en vigencia, son aspectos que es necesario dar cuenta, ¿no? ¿Por qué se identifica como prioritario algo para que sea tomado por el gobierno para generar una respuesta? Bueno, también hay otro tema que se corresponde a lo que se dice o que se menciona como el accionar autónomo, ¿no?, del Estado, y dentro de este tenemos al colectivo de funcionarios que toman estas decisiones y los cuales van a tener determinados valores, percepciones de la realidad, que van a influir notoriamente en lo que tiene que ver o en lo que es considerado como prioritario, ¿no? Esta es una cuestión también bastante interesante y vigente, y nosotros también podemos pensarla en términos del turismo, porque el turismo justamente en nuestro país había pasado y pasó por una época en la cual se empezó a considerar como prioritario, en el cual se le dio determinada jerarquía en términos de organismos del Estado, presupuesto y políticas específicas, planificación federal y todo, y en otros momentos no. Entonces, pero lo que quería decir, más allá de eso, es que si el turismo para llegar a eso, a esa descripción que hacía hace un momento, tuvo que recorrer
una determinada instalación en la sociedad para que se identifiquen como una necesidad, como una demanda también de la sociedad, en términos de identificar al turismo como una herramienta para el desarrollo. Y también corresponde, por supuesto, a una necesidad muy importante que siempre ha tenido en nuestro país en términos de lo que tiene que ver con el ingreso de divisas, ¿no? Cada uno de estos temas, como ustedes verán, se puede charlar horas y horas y sería muy interesante, pero la idea es que ir mencionándolos para que queden como disparadores, para que ustedes puedan también hacer otro tipo de relaciones más allá de lo que estamos charlando acá puntualmente. Oslak y O'Donnell, también otros autores clásicos, entienden a las políticas públicas como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación, de una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. Fíjense, acá ya claramente nos está diciendo acciones y omisiones, lo que hace y que no hace, ¿no? Lo que da cuenta también rápidamente de la responsabilidad que se tiene, ¿no? en el sector público en relación a lo que sucede en una sociedad, ¿no? Y también con respecto a lo que es el interés en la movilización de otros actores de la sociedad civil, sin lugar a dudas, si bien no vamos a profundizar acá, también tenemos que ver la capacidad que tengan estos actores de visibilizar, ¿no? Estas demandas, estas necesidades, ¿no? No siempre, no todos los actores tienen esa misma capacidad, y así como tampoco aquellos quienes se toman las decisiones tienen la permeabilidad con determinadas situaciones que suceden continuamente en una sociedad, ¿no? Como para que los tengamos en cuenta. Entonces, estas preguntas que yo les estoy dejando acá, la idea es que ustedes puedan después repasarlas, ¿no? Simplemente como un juego, como un disparador para charlar quizás con algunos compañeros. No es un trabajo que tengan que presentar estas preguntas, pero la idea es que a través de estas preguntas también podamos asimilar mejor todas estas cuestiones que hemos visto y que estos otros disparadores también a los cuales hice referencia anteriormente, ¿no? Entonces, imaginemos una situación en la cual, ¿no? En un proceso de toma de decisiones de una política turística, ¿no? Pensemos, ¿no? ¿Qué agentes estatales y privados intervienen o deberían intervenir? Imaginemos el diseño de un programa de capacitación en un destino turístico que decide trabajar en la calidad de los servicios. Bueno, ahí, ¿quiénes intervendrían? ¿Por qué deberían intervenir? ¿Quiénes deciden qué información contendrán estas capacitaciones? ¿Cómo o a través de quién se convocarán estas capacitaciones? ¿Qué se exigirá a los interesados en participar? ¿Habrá alguna norma que va a determinar este programa de capacitaciones o no? Interesante para pensar, para que imaginemos nuestra localidad, nuestro territorio, ¿no? Tenemos que hacer un programa de capacitaciones, podemos hacerlo desde el sector público, lo podemos hacer desde el sector privado, lo podemos hacer de forma articulada. Pero ¿cómo respondemos a estas preguntas? ¿Cómo los articulamos a estos actores? Bueno, son todas cuestiones relacionadas también con la gestión, pero también que se dan en los procesos de planificación, ¿no? Y por otro lado, ¿qué tipo de no decisión puede afectar al turismo y al turismo social? Bueno, como decía hace un momento, se trata de algunos disparadores como para que reflexionemos en nuestra realidad más cercana. Bueno, y habiendo reflexionado un poco, o bueno, ustedes van a poder tener estas preguntas luego para poder detener el video y después ponerse a pensar sobre estas preguntas que creo que vale la pena y vale tenerlas presentes siempre. Son como los aspectos básicos como para empezar a pensar una idea de proyecto, un desarrollo turístico de cualquier índole, ya sea del público o privado, ¿no? Pero
También otra de las cosas que nos convocaba y que ahora tenemos que empezar a encarar es lo que tiene que ver con el turismo social en América Latina puntualmente. Y vamos a hacer un rápido repaso de algunas cuestiones, algunos ejemplos, algunas experiencias más importantes, algunas de las cuales tienen que ver, por supuesto, con políticas públicas. Y por supuesto esas políticas públicas se entiende que surgieron de determinadas demandas, determinadas situaciones que se fueron dando en nuestro continente a lo largo del tiempo, ¿no? Como por ejemplo aspectos relacionados, ¿no?, con la mejora de la calidad de las condiciones laborales, las vacaciones pagas y otras cuestiones relacionadas con esos temas tan importantes y esas conquistas de los trabajadores, también se relacionaron directamente con determinadas políticas que algunos estados, como por ejemplo la Argentina, fueron desarrollando desde mediados de la década desde mediados del siglo XX en adelante, con bastantes discontinuidades, pero vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones que creemos que valen la pena como para que tengan referencias, ¿no? Lo primero que tenemos que decir, y que por ahí, estando algunas veces tan insertos en nuestra realidad, nos olvidamos, ¿no?, es que en un continente como América Latina, y esto ya desde una perspectiva global, la mayoría de las personas están excluidas del disfrute de la actividad turística, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a que históricamente nuestro continente, América Latina, ha sido la región más desigual del mundo. Eh, por ahí es difícil esto algunas veces de conceptualizar, ¿no? Sobre todo cuando por ahí no conocemos tanto el resto de Latinoamérica y conocemos solamente la Argentina o algunos que otros países limítrofe. Pero la verdad es que se trata de un continente que ha sido caracterizado, y los indicadores que se utilizan normalmente como para conceptualizar estas cuestiones dan cuenta de la mayor desigualdad que existe en el mundo. Esto no significa que América Latina sea pobre, sino que sea, más allá de que sí, significa que hay muchísima gente pobre, significa que eh, la diferencia entre los diferentes sectores de la población en términos de acceso, ¿no?, a bienes y servicios es realmente devastadora, ¿no? Y lamentablemente ha sido una cuestión estructural que se ha seguido manteniendo más allá de diversos momentos importantes de mejora en algunos países de América Latina, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no?, que la mayoría de la población está fuera de lo que tiene que ver con las posibilidades de acceso a la actividad turística, denota la importancia también de las posibilidades de desarrollo que tiene el turismo social, ¿no?, o la necesidad, diría, del turismo social, ¿no?, en términos de considerar, por supuesto, el turismo como un derecho de las personas, ¿no?, que es otra concepción que también vale la pena tener en cuenta como contextual en lo que estamos haciendo mención. Entonces, el acceso al turismo, más allá de determinados avances y retrocesos, ¿no?, sigue siendo socialmente minoritario, ¿no?, incluso en aquellos países que presentan los mejores indicadores regionales, como son la Argentina, como es Uruguay, quizás Brasil, Chile, y en algunos podría ser México también, pero comparando, ¿no?, por supuesto con Europa, que también tiene una tradición y ha tenido una tradición importante en términos de turismo social, la verdad es que el acceso al turismo en general de parte de la población es bastante minoritario, y ni hablar fuera de los países que acabo de hacer mención, ¿no? Es una realidad que también muchas veces es importante que conozcamos en profundidad de situaciones que muchas veces por suerte no tenemos no conocemos básicamente, ¿no? Entonces, citamos algunos casos, ¿no? También en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con Brasil y Colombia, ¿no? Hay antecedentes de agentes privados que han sabido ocupar un lugar protagónico en el sistema de turismo social y continúan haciéndolo hoy en día, como el Servicio Social de Comercio y las cajas de compensación familiar,
¿no? En el primer caso en Brasil y el segundo caso en Colombia. En lo que tiene que ver con Brasil, se trata de un comité de empresarios de bienes y servicios de turismo que funcionan, miren, ya desde 1946, particularmente eh, en San Pablo, que luego ha tenido una expansión al resto de Brasil, pero ha sabido, trabajando articuladamente, eh, generar determinados beneficios a los empleados y sus familias, con las posibilidades también para que acceda a otro público, eh, a diferentes propuestas educativas, alimentación, salud, ocio y turismo particularmente. Lo que se da una experiencia en la cual se trata principalmente del accionar del sector privado, ¿no? En lo que tiene que ver con Colombia, las cajas de compensación, ¿no? En un país que ha sido denominado también dentro de Latinoamérica uno de los más desiguales, así que imagínense lo que es la desigualdad en otros países de Latinoamérica. eh, y el rol que pueden complementar o que llevan adelante algunas de estas iniciativas, ¿no? Porque no solamente tienen que ver con el turismo, sino también con la salud, la educación, el ocio, ¿no? Entonces, se destaca, por ejemplo, el ejemplo de Confenalco en Antioquia, ¿bien? Que dispone de hoteles propios, clubes, parques recreativos para el uso de los trabajadores y sus familias, como los adultos mayores, niños y jóvenes, ¿no? Una iniciativa que, si bien pareciera que no fue tan obstaculizada por los diferentes gobiernos en Colombia, todavía sigue existiendo y, y es un ejemplo en un país donde generalmente los derechos relacionados con los trabajadores han sido mermados de manera sistemática, ¿no? Por supuesto, nosotros ya ahora hablando específicamente ya de políticas públicas, ¿no? Ya referidas a lo que es el turismo social, tenemos en Argentina un gran desarrollo que seguramente ustedes ya conocen, pero vale la pena dar cuenta de uno de los más importantes de ellos, que tiene que ver con las unidades turísticas, con ya cerca de 70 años de vigencia, eh, y este programa que se relaciona con lo que son los hoteles de Chapadmalal y Embalse, ¿no? Eh, y el valor no solamente histórico, identitario que tienen estas unidades turísticas, sino lo que ha significado para generaciones de trabajadores y de personas de sectores menos favorecidos en términos del acceso, ¿no? Al descanso y a el disfrute del ocio, como otras personas o como todos deberíamos realmente poder tener. Entonces, sin lugar a dudas, esto eh, cabe mencionarlo, ¿no? Como una política pública que, a pesar de los diferentes momentos terribles en los cuales ha pasado, se ha mantenido, aunque eh, vale la pena decir que en estos momentos estamos sufriendo un embate muy importante en relación a lo que una suerte de transformación de lo que serían estas unidades turísticas, en las que no existe realmente una claridad con lo que va a ocurrir realmente con ellas, ¿no? Pero sí podemos decir que hay una larga tradición que tiene que ver con el turismo sindical y que tiene que ver también con estas unidades turísticas y otros tipos de programas que hubo en nuestro país, ya desde, por supuesto, la década de lo que tiene que ver principalmente con la primera presidencia de Perón, y el legado en términos de la materialidad eh, relacionada con los derechos de los trabajadores que se puede aún quizás vislumbrar en estos complejos, ¿no? Que ya, como decía, son históricos y que vale la pena también seguir su evolución en estos momentos, ya que estamos en un momento realmente complicado con respecto a qué va a ocurrir eh, con estos complejos tan importantes para el turismo social en nuestro país.
También tenemos el caso de Uruguay, ¿no? Ya muchísimo después, ¿no? Mire, fíjense, el año 2006, la primera referencia, al menos que yo he encontrado, con el Sistema Nacional de Turismo Social, que se empezó a trabajar con diferentes tipos de enfoques de turismo para trabajadores, para empleados públicos y privados, turismo joven, para estudiantes, turismo estudiantil, turismo para quinceañeras, turismo para adultos mayores, en coordinación con el Banco de Previsión Social. Bueno, unas iniciativas, digamos, de políticas públicas que buscan, sin lugar a dudas, y en este caso uruguayo, han logrado de alguna forma trabajar en función del ámbito de actuación bastante más allá de lo que es la capital uruguaya, buscando también redireccionar, ¿no?, todos estos recursos y de alguna forma activar, ¿no?, otras regiones del país a través de estos flujos, ¿no? Vale la pena darle una mirada. También puedo decir digamos, con conocimiento de causa en la provincia de Buenos Aires, que también existen programas específicos todavía de turismo social relacionados con programas para las escuelas que visitan la capital provincial o la República de los Niños. En algún otro momento hubo programas específicos para conocer la isla Martín García, para conocer el Tigre, y otras experiencias que también se buscaron en términos de políticas públicas articular con el turismo comunitario, más puntualmente con el programa Pueblos Turísticos, todo esto en la provincia de Buenos Aires, y eso lo pueden ustedes ya también buscar. Bueno, ahora reanudando un poquito y ya habiendo visto sobre lo que tiene que ver con algunas experiencias que podemos citar rápidamente de Latinoamérica y también de Argentina relacionadas con el turismo social, vamos a adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver con el desarrollo territorial, ¿no? Y ya habíamos hablado del concepto de desarrollo y la evolución bueno, a la que fue sometido de alguna forma, con diferentes consensos también a nivel internacional, en el marco de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, pero sin lugar a dudas que el desarrollo es uno de los conceptos más polisémicos, ¿no?, que puede haber en estos momentos, y que es constantemente problematizado, y sobre todo también, más particularmente, el desarrollo sostenible en términos de lo que es la operativización, ¿no?, el llevar adelante este desarrollo sostenible, las dificultades que trae. ¿Bien? No vamos a andar tampoco en eso ahora, pero sí vale la pena hacer esta pequeña introducción como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el desarrollo originalmente ha sido identificado con lo que tiene que ver con el crecimiento económico, ¿no? Desarrollo igual a crecimiento económico. Sin embargo, esto ha sido claramente refutado desde diferentes lugares, ¿no?, en términos de que el desarrollo económico no ha sido muchas veces suficiente para alcanzar lo que se propone en términos de desarrollo, y donde se ha complejizado, se han incorporado diferentes dimensiones, que son algunas de las cuales vamos a tratar de tener en cuenta también en relación al turismo, al turismo social. Entonces, es en el territorio, ¿no?, donde podemos hablar del desarrollo territorial, ¿no? Y entendiendo que cada territorio tiene un conjunto de capacidades, ¿no?, sociales, naturales, técnicas, económicas, institucionales, culturales, que presentan un potencial importante, ¿no?, para lograr aquello que se propone como desarrollo o como desarrollo sostenible, el cual tiene las complejidades a las cuales hice mención anteriormente, ¿no? Y otra cuestión que ya habíamos mencionado, pero que ahora retomamos, es que el turismo, y por supuesto también el turismo social, como práctica social, atraviesa todas las dimensiones que intervienen en el desarrollo, ¿no? Esto también tiene que ver con la transversalidad de la actividad turística, y si lo articulamos también un poquito, veremos que también se relaciona con esto que mencionaba anteriormente cuando hablábamos de políticas públicas, en términos de cómo la actividad turística es una de las actividades más sensibles a las diferentes políticas públicas que pueden llevarse adelante, ¿no?, en términos de todo lo que hemos mencionado
relacionado a la infraestructura, determinados servicios que son esenciales y todo un trasfondo que es necesario para el desarrollo de la actividad turística eh, y más sobre todo lo que tiene que ver con la actividad turística sostenible, ¿no? Y el turismo ha sido considerado y puede ser planteado como un generador de oportunidades para el desarrollo, ¿no? Entonces, donde no veamos solamente una mera perspectiva económica, sino que podamos también, ya en un concepto más holístico, ver la variedad o las diferentes dimensiones en términos de beneficios que debería acarrear el turismo para ser considerado realmente como una herramienta que aporte al desarrollo sostenible. Y en este sentido, vale la pena dar cuenta de que el territorio, así como el desarrollo anteriormente era considerado igual a crecimiento económico o no, el territorio también sufrió estos cambios en la evolución conceptual, por suerte, que tienen que ver con que no es el territorio el resultado de la simple existencia, ¿no? de recursos naturales o de algunas cosas creadas también por el hombre, ¿no? Sino que es la tierra, todos estos conjuntos de sistemas naturales, más la población, la identidad, y el sentimiento de pertenecer a aquello que nos pertenece. Eso es la concepción del territorio que va mucho más allá de lo simplemente material, ¿no? Está en juego acá la materialidad y lo intangible, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, para también hacer una conceptualización, ¿no? De un poquito más completa de lo que tiene que ver con el desarrollo, lo que podemos decir es que para abordar este concepto de desarrollo y tratar de llevarlo un poquito a la práctica, se propone una estrategia que tiene que ver con que los agentes, es decir, los diferentes actores que operan en estos espacios a los cuales hacemos referencia con desarrollo, más allá de que los circunscribamos a determinados límites, ¿no? Sus relaciones, sus actividades económicas superan estos límites y por lo tanto no podemos dejarlos tampoco afuera, ¿no? Entonces va más allá muchas veces de lo jurisdiccional, a menos que, no a menos que, sino que lo tomemos como un cierto límite arbitrario como para poder ordenar también lo que podría ser una planificación. No, tenemos que olvidar de que las relaciones económicas y sociales de los diferentes agentes superan siempre esa delimitación que se crea, ¿no? Específicamente. Entonces, esto pone en juego y problematiza también lo que tiene que ver con lo que se entiende por local, ¿no? Pero bueno, dejamos esa pista también como para que ustedes puedan también profundizar al respecto, ¿no? Y como decíamos, en lo que tiene que ver con el turismo, hoy se lo reconoce como una actividad con dinámica y con capacidad de redefinir el territorio. Bien, se consideró muchas veces, ¿no? Que el turismo era inocuo, que no tenía impactos, sino solamente impactos positivos quizás sobre el territorio, pero hoy en día ya sabemos que los impactos que genera la actividad turística pueden ser positivos en el ámbito económico, pero también pueden ser negativos en el ámbito económico, en la dimensión económica, y en la dimensión ambiental, y en la dimensión social. Entonces son varias cuestiones que es necesario seguir trabajando desde el ámbito del turismo, y más particularmente del turismo social, en términos de poder lidiar con estas diferentes dimensiones para propender a lo que tiene que ver con el turismo sostenible, ¿no? Algunos autores como Walingre, por ejemplo, dice que una opción es otorgarle la identidad que le corresponde al turismo, ¿no? No analizarlo solamente como matriz productiva, ¿no? Sino que considerar claramente la existencia de un territorio que está constituido por actores, por intereses, por actividades, por relaciones de poder que se dan en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Esto da cuenta también de la complejidad de la planificación en términos del desarrollo turístico y todos estos aspectos necesarios que nosotros los consideremos en relación al turismo social, para el desarrollo territorial y para la planificación, por supuesto. En lo que tiene que ver, ¿no?, con la dimensión económica ya propiamente hablando, lo que podemos decir que por supuesto que tenemos que considerar la matriz productiva, y que por supuesto que tenemos que hacer hincapié en la demanda turística,
Pero también es fundamental considerar la repercusión que se prevé obtener en la sociedad receptora, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios económicos que van a quedar, que se van a obtener, ¿no? Porque rápidamente el turismo puede tomar una dimensión extractiva y ese modelo lo vemos en muchos lugares de nuestro país y en el mundo, ¿no? Por lo tanto, es un aspecto fundamental a tener en cuenta que debe tenerse en cuenta en términos del desarrollo del turismo social. En lo que tiene que ver con la dimensión política, relacionado, fíjense, con lo que es la dinámica de las políticas públicas que vimos hace un rato, el turismo requiere de un permanente proceso de toma de decisiones, ¿no? Y está atravesado por un constante juego de intereses entre los actores locales y extralocales. Fundamental considerarlo, ¿no? Fundamental considerarlo porque también existen tensiones entre las diferentes actividades económicas. Se desarrolla el turismo o se desarrollan diferentes actividades, estas diferentes actividades, son compatibles entre sí, entre el turismo y otras actividades. Por supuesto que la perspectiva es que en los territorios no existan o no estén tan marcados lo que se denominan monocultivos, ¿no? En términos de la sostenibilidad, es decir, que no dependa un territorio de una sola actividad económica, sino que tenga una cierta de diversidad que le permita afrontar de mejor manera las fluctuaciones que existen, sobre todo hoy en día, con respecto a las matrices productivas de los diferentes territorios. En lo que refiere a la dimensión sociocultural, bueno, acá hay dos cuestiones fundamentales, como decíamos, lo social y lo cultural. No se requiere que solamente haya una población participativa, ¿no? En términos de la planificación, sabemos la importancia de la participación de los diferentes actores que debe haber, ¿no? En un proceso de planificación. Pero puntualmente en lo que tiene que ver con esta dimensión y el desarrollo del turismo sostenible y el turismo social, también tenemos que examinar cuestiones relacionadas con las costumbres y las tradiciones y lo arraigado que están estas costumbres y tradiciones y cómo también de alguna forma se las va a poder conservar más allá de determinadas readaptaciones que seguramente ocurren, impactos del turismo para atender las necesidades de la demanda, ¿no? Esto es un tema muy vigente y que se está trabajando mucho en el ámbito del turismo, ¿no? En términos de lo que es la teatralización o no de determinadas cuestiones en los territorios y que no se interrumpa el proceso, ¿no? Natural, de alguna forma, que se relaciona con la identidad, la cultura y las tradiciones de un lugar. Y en lo que refiere a la dimensión ambiental, bueno, sin lugar a dudas también, el turismo muchas veces es altamente dependiente de los recursos naturales, ¿no? Y acá se da una atención muy importante en lo que tiene que ver con la conservación y la explotación. Miremos grandes destinos turísticos en el mundo y también en nuestro país, ¿no? Algunos destinos turísticos muy, pero muy relevantes, ¿no? Que constantemente han recibido impactos muy negativos por parte de una gran cantidad de actividad de visitantes o de demanda que han afectado muy negativamente a los recursos naturales y al mismo tiempo esta falta de atención justamente de políticas públicas que permitan la conservación y donde se ve expresada también esta tensión entre la conservación de esos mismos recursos que hacen que la actividad turística exista y se mantenga, con preservar, digamos, a futuro esos mismos recursos naturales, ¿no? Entonces, esa es una de las tensiones, pero también está la tensión en el uso de los recursos por parte de otras actividades económicas. Y como había dicho hace un rato, la compatibilidad que puede haber o no entre esas actividades económicas con el turismo y puntualmente ya el turismo social. Entonces, la dimensión ambiental, sin lugar a dudas, está completamente vigente y es uno de los temas que tenemos que seguir ahondando. Lamentablemente, la dimensión social, cultural, es la que todavía necesita mayor desarrollo en términos de herramientas efectivas para su gestión en el ámbito
o en lo que tiene que ver con la planificación y gestión del turismo. Faltan herramientas al respecto de esto y no hay fórmulas mágicas para hacer esas gestiones todavía, más allá de que cada vez hay más investigaciones al respecto. En lo que refiere a la dimensión ambiental, hay una tradición ya de unas buenas décadas en términos de lo que tiene que ver con la conservación y herramientas que permiten trabajar mejor y planificar mejor el desarrollo turístico en términos de la conservación de los recursos naturales y minimizar los impactos de la actividad turística en este sentido. Y también hay otra dimensión que se considera, ¿no? Esto ya ha sido considerado como importante, por lo menos en términos de desarrollo territorial, porque también hay un aspecto relacionado que más allá de que nosotros conozcamos otras experiencias que tienen que ver con el turismo social o con el desarrollo del turismo en diferentes partes, que es necesario que las conozcamos, que es necesario que por ahí profundicemos sobre estas cuestiones para tomar aspectos positivos, también es importante que cada territorio, cada destino también considere y tenga o vaya desarrollando capacidades, ¿no? Para poder generar conocimiento, innovación en relación a las propias capacidades que tiene ese mismo destino, ¿no? Esto sin lugar a dudas va a permitir otro tipo de desarrollo, ¿bien? No la implantación directa de determinados modelos y seguramente permite con el tiempo tener mejores resultados al respecto de lo que tiene o lo que se está buscando en términos de planificación y desarrollo del turismo sostenible. Entonces, habiendo repasado todas estas cuestiones y todos estos conceptos, ¿no?, que rápidamente hemos visto y que hemos intentado ir articulando, nos toca cerrar ahora con una articulación más relacionada con aspectos que se podrían integrar de alguna forma con planes de desarrollo local, regional y comunitario, y consideraciones que ya hemos hecho, pero que vamos a sintetizar y que deben ser tenidas en cuenta en este sentido, en esta integración. Entonces, como decía, la idea es poder tener alguna articulación en relación con lo que puede ser un tipo de integración con diferentes planes, ¿no? Y algunas consideraciones que son interesantes tener en cuenta es, por ejemplo, que el turismo social y hasta el turismo sindical, por supuesto, y el turismo social y sindical, sin lugar a dudas, pueden contribuir, ¿no?, en términos de la construcción, la articulación de un territorio, ¿no? Imaginemos en determinados destinos turísticos donde hay una presencia importante de hoteles sindicales, colonias de vacaciones, ¿no? Son parte, ¿no?, de la trama social, política, económica de estos lugares. Y sin lugar a dudas, para el visitante, para el turista o para las personas que van a estos establecimientos, existe, ¿no?, un fortalecimiento de este sentimiento de pertenecer a determinado colectivo. Muchas veces ha ocurrido de que esta situación se ha dado con un cierto aislamiento de lo que es la realidad de estos territorios, ¿no?, por lo menos lo que expresan determinados actores de algunos de estos lugares, por lo cual también es un aspecto a considerar en los planes de desarrollo, ¿no?, de turístico y sobre todo en este tipo de destinos, ¿no?, que por ahí refuncionalizar, más allá de la cuestión histórica de la presencia de este tipo de hoteles y las personas que van ahí, que refuerzan su pertenencia a un colectivo, también está revisar un poco qué es lo que las articulaciones de todas estas dimensiones que acabamos de hacer mención de este tipo de fenómenos, de este tipo de servicios que existen en muchos destinos o que podrían existir en función de la articulación del territorio para contribuir, ¿no?,
a los mismos en estas dimensiones o para minimizar algunos impactos muchas veces, ¿no? Entonces, ni hablar de lo que podemos pensar ya en las unidades turísticas, ¿no? De que mencionábamos, Chapadmalal o Embalse, ¿no? No solamente estos complejos fueron una decisión económica, sino que fueron una decisión política, ¿no? Eh, que tienen con una política pública concreta y construyendo quizás territorio en un sentido mucho más amplio, ¿no? Eh, lo cual también es aplicable en muchos casos y en otros desarrollos, en otros destinos que seguramente conocemos y que no voy a dar nombres específicos para no generar ninguna controversia innecesaria. Pero es importante en términos de la integración con planes de desarrollo local estas dimensiones articuladas y ver cuáles son los impactos, minimizar y potenciar, por supuesto, los diferentes beneficios. En lo que tiene que ver con la gobernanza local, ¿no? Los planes de desarrollo, sin lugar a dudas, tienen que considerar la articulación público-privada, ¿no? Y cuando hablamos de privada ya dijimos al principio a qué actores nos referimos, aquellos vinculados a la economía social o no, o indirectamente, ¿no? Muchas veces puede haber un gran beneficio en términos de esta articulación y de planificación, en cuestiones como la gestión de la estacionalidad. Un plan de desarrollo local integrado podría articular diferentes hoteles sindicales, por ejemplo, con los prestadores privados locales, como la gastronomía o las excursiones. Sí, se hacen algunas de estas cosas, pero por ahí se podrían realmente pensar un poco cómo profundizarlos, ¿no? También en términos de la, digamos, formalidad, es importante pensar la dimensión política, la existencia de consejos de turismo local, donde estén los sindicatos, donde estén organizaciones del tercer sector, donde estén el gobierno local, donde se participen en las políticas de promoción, en la generación del calendario de eventos, la utilización también, ¿no? De lo que es toda esta infraestructura turística que se generó o que se puede generar, pero para el uso también de la comunidad local, ¿no? Fortaleciendo la cohesión y el sentido de pertenencia, en alianza con estas organizaciones privadas, también desde el sector público, la generación de diferentes capacitaciones, formaciones que se pueden dar haciendo uso de todas estas instalaciones. Entonces, hay un basamento muy interesante que no solamente va a tener que ver con el desarrollo del turismo social o solamente del turismo social y sindical, sino que unas posibilidades, potencialidades de articulación entre la economía social, entre estos actores que están directamente involucrados con la economía social, con el Estado y también con otros privados que pueden permitir potenciar las capacidades de un territorio para considerar horizontes en común. Bueno, finalmente, agradecer